A continuación presentamos las respuestas de los cuestionarios de la unidad 1 y 2 de la práctica de hidráulica, presentados por Andrés Morán, Diego Chévez, Diego Iraeta y Diego Bonilla. ¿Cuántos PSI equivalen a 3.500 kilopascales? La respuesta es 507.632 PSI. ¿A qué boca debe ser conectado en la fuente de alimentación hidráulica el colector de alimentación? Respuesta: a la entrada P de presión de la bomba. ¿A qué boca debe ser conectado de la fuente de alimentación hidráulica el colector de salida? Respuesta: a la línea de tanque o retorno. Ejercicio 1-2. Demostración de la potencia hidráulica. Se conectó a una válvula accionada por palanca y una válvula de alivio de presión para regular dicha presión. 17. Extienda el vástago del cilindro hacia la palanca de la válvula direccional hacia el cuerpo de la válvula. ¿Qué le pasa a la fuente de alimentación hidráulica? Respuesta: la fuente es elevada. 18. Aleje la palanca de la válvula direccional del cuerpo de la válvula. Después, libérala mientras el cilindro está retractado y a la mitad de la carrera. ¿Es el vástago del cilindro se detiene o la fuente de alimentación hidráulica empieza a moverse hacia abajo? Respuesta: se detiene. Ejercicio 2 de la unidad 1. Limitación de presión. Objetivo del ejercicio: presentar la operación de una válvula de alivio. Establecer la trayectoria de flujo de aceite en un circuito, utilizando una válvula de alivio. Conectar y operar un circuito utilizando una válvula de alivio. En esta práctica regulamos la presión de salida de la fuente y el circuito se conectó un manómetro que designamos manómetro A lo que es el colector de alimentación, que este viene del orificio de línea de presión, y la siguiente boquilla del colector de alimentación está conectada a la boquilla P de la válvula de alivio, y la boquilla T de dicha válvula va a lo que es el colector de retorno, que este va conectado al orificio de línea de retorno de la fuente de alimentación. La presión que lee el manómetro A es 800 psi, que es igual a 5.515 kPa. Pregunta 4. Ahora, comprima el resorte de la válvula de alivio girando su perilla de ajuste 2 vueltas en el sentido de las manecillas del reloj. Utilice la escala Vernier en la perilla para el ajuste. ¿Cuál es la lectura del manómetro A? En esta pregunta la respuesta es 500 psi. Siguiente pregunta: ¿por qué la lectura de presión aumenta conforme la compresión del resorte aumenta? La respuesta es porque se disminuye el área por donde fluye el aceite. Siguiente pregunta: gire la perilla de ajuste de la válvula de alivio completamente en el sentido de las manecillas del reloj. Mientras observa la lectura del manómetro A, el nivel de presión puede ser aumentado más allá de los 6.200 kPa, que es igual a 900 psi. ¿Por qué? La respuesta es no, porque 900 psi es la presión máxima de la fuente. Limitación de presión. Gire la perilla de ajuste de la válvula de alivio en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el manómetro A tenga una lectura de 1400 kPa, que es igual a 200 psi. En este circuito se conectó el manómetro a lo que es el colector de alimentación, que este viene del orificio de línea de presión. También se conectó el orificio de línea de retorno a un colector de retorno que sale a la boquilla T de la válvula direccional por palanca y a la válvula de alivio. Esta válvula de alivio viene a lo que es el colector de alimentación
y el colector de alimentación llega a la boquilla P de la válvula direccional accionada por palanca, que va conectado en la boquilla A a lo que es la entrada del cilindro y la boquilla B a lo que es la salida del cilindro. Mientras se observa la lectura del manómetro A, acerque la palanca de la válvula direccional hacia el cuerpo de la válvula para extender el vástago del cilindro. ¿Cuál es la presión del manómetro A durante la carrera de la extensión del vástago? La respuesta es 150 psi. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la presión en el manómetro A cuando el cilindro está completamente extendido? La respuesta a esta pregunta es 200 psi. Siguiente pregunta. Mientras observa la lectura del manómetro A, acerque la palanca de la válvula direccional hacia el cuerpo de la válvula para extender el vástago del cilindro. ¿Cuál es la presión del manómetro A durante la carrera de extensión del vástago del cilindro? La respuesta a dicha pregunta es 250 psi. Pregunta 19. ¿Cuál es la presión en el manómetro A cuando el vástago del cilindro está completamente extendido? La respuesta es 290 psi. Siguiente pregunta. Explique la razón por lo que las presiones registradas durante la extensión del cilindro son casi idénticas en los dos ajustes de presión de la válvula de alivio. Respuesta: porque para mover el pistón solo es necesaria cierta cantidad de presión, ya que no hay nada que se interponga en ningún intento. Unidad 2. Presión y fuerza. Objetivo del ejercicio: verificar la fórmula fuerza es igual a presión por área utilizando el cilindro y un dispositivo de carga. Explicar el concepto de distribución de presión en un cilindro en equilibrio de fuerzas. Y determinar el peso de la fuente de alimentación hidráulica proporcionando la presión requerida para levantarla. En este ejercicio se conectó un manómetro a la válvula limitadora de presión para poder regular la presión con la que se extiende y retrae el cilindro. También se agregó un dispositivo de carga del resorte para medir la fuerza con la que se extiende el cilindro. Pregunta 14. Compara las fuerzas actuales obtenidas en el experimento con las fuerzas teóricas en la tabla 2-2. ¿Estos valores están dentro del 10% uno del otro? Sí. Pregunta 15. ¿La fuerza aumenta o disminuye conforme la presión aumenta? Respuesta: la fuerza aumenta conforme la presión aumenta en el cilindro. Luego procedemos a conectar la salida A de la válvula direccional accionada por palanca a ambas entradas del pistón. Pregunta 18. ¿Qué cree que le sucederá al vástago del cilindro? Respuesta: al mover la palanca de la válvula habrá una dirección a la cual no se moverá debido a que hay más presión de un lado. Pregunta 21. Mientras observa el vástago del cilindro, mueva la palanca de la válvula direccional hacia el cuerpo de la válvula para que el aceite bombeado esté dirigido hacia ambos lados del pistón del cilindro. ¿En qué dirección se mueve el vástago? ¿Y por qué? Respuesta: el vástago se mueve en dirección de salida o extensión, porque de ese lado hay mayor presión debido a que el otro lado cuenta con el vástago del cilindro y hay una diferente área en ambos lados del émbolo. En la siguiente parte del ejercicio se conectan dos manómetros, uno al lado de la extensión del cilindro y otro al lado donde se retrae el cilindro. La fuerza obtenida en este ejercicio conforme a la presión fue en 300 psi 1100 newtons, en 400 psi 1500 newtons, en 500 psi 1750 newtons. Esto se compara con la parte teórica que se había realizado con anterioridad, dando casi los mismos resultados de fuerza.